Oremos. Señor, te queremos dar muchas gracias por la gran oportunidad que nos has dado de poder tener un tiempo para orar juntos, pero también por la oportunidad que nos das ahora de poder prestar atención a tu palabra. Señor, cada día que leemos tu palabra es maravilloso para nosotros, pues es alimento para nuestra alma. Pero no podemos ir delante de tu palabra como delante de cualquier libro, ni escuchar a un predicador como quien escucha a cualquier conferencista o profesor, no, porque nos ponemos delante de tu voz, delante de tu consejo, y así debemos preparar nuestros corazones, atentos, reverentes, para recibir tu palabra. Así que guíanos hoy a través del texto que vamos a estar leyendo. Enséñanos más sobre este maravilloso libro de Génesis. Que sigamos leyendo la historia de José y sus hermanos, pero que podamos mirar más allá, que podamos mirar a Jesús también. Te pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nosotros a modo de base recordemos que habíamos dejado ya la presentación de José a sus hermanos. José se había dado a conocer a sus hermanos, ya les había revelado quién era él, después de que hubieran pasado varias reuniones, hubieran tenido bastante tiempo hablando juntos, pero los hermanos no reconocían a José. Finalmente José se da a conocer, y cuando se da a conocer, los hermanos de José fueron abrumados, se llenaron también quizá de miedo por todo lo que había sucedido antes, pero José les dijo algo que nos dejó una gran enseñanza. José les dijo que Dios lo había llevado a ese lugar, que no habían sido realmente ellos, sino que todo había sido parte de un propósito divino y que había sido el mismo Dios el que de una manera providencial había llevado a José a Egipto y lo había llevado con un propósito, el propósito de hacer un bien a su familia, de que en este tiempo de hambruna, en este tiempo de necesidad, en ese tiempo donde personas morían de hambre, ellos pudiesen realmente ser sustentados en Egipto, porque ahora José era la mano derecha de Faraón. Y lo último que vimos fue eso, la reunión de José con sus hermanos, el momento en que José calma el corazón de sus hermanos. Pero ahora vamos a seguir con nuestra historia, con la historia de ese encuentro, y hoy vamos a terminar el capítulo 45. Hoy estaremos desde el versículo 16 al versículo 28 y vamos a ir lo mismo de siempre. Vamos a ir leyendo el pasaje de hoy, vamos a hacer algunas paradas y vamos a analizar algunas cosas que son interesantes para que meditemos en ellas. En el capítulo 45 y el versículo 16, nosotros vamos a ver cómo Faraón va a bendecir a la familia de José. Vamos a leer primero del versículo 16 al versículo 20, donde dice así la palabra de Dios. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José: dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y comerán de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, hagan esto. Tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Este pasaje es interesante porque la oferta que les hace Faraón es realmente una oferta suculenta. En un tiempo donde Faraón es consciente de que alrededor de Egipto todo el mundo se está muriendo de hambre. Alrededor de Egipto solo hay pobreza, solo hay necesidad, solo hay escasez. Y Faraón sabe que en el único lugar donde ahora mismo hay riqueza y abundancia es en Egipto. Así que Faraón es consciente de que la familia de José es una familia que está en un estado precario, es una familia que se encuentra en una situación de necesidad. Además, no habrían ido a Egipto a comprar comida si no estuvieran en necesidad. Entonces Faraón no solo les dice, vayan a Canaán, vayan a buscar a su padre y familia y vengan,
sino que además Faraón les dice, llevaos carretas de Egipto, es decir, carruajes vacíos, para que en esos carruajes se suban vuestro padre, se suban todas las mujeres, se suban todos los niños, y además Faraón les dice, y no os preocupéis por traer con vosotros vuestras posesiones. Es decir, de lo poco que tengáis, dejadlo allí, porque vais a estar en lo mejor de Egipto, vais a estar en la zona donde va a haber más abundancia, no va a faltar absolutamente nada, no es necesario que traigáis mobiliario, que traigáis sustento, que traigáis lo que tengáis, ni ropa. En Egipto se les va a dar todo, en Egipto se les va a proveer absolutamente todo, así que es una oferta que aparentemente todos nosotros aceptaríamos sin rechistar. Como si estamos pasando necesidad en un país y nos dicen, veníos a este país y dejad todo, dejad la ropa, nada de mandar lo que tengáis, dejad ropa, dejad utensilios, dejad bienes materiales, porque donde vais a venir, allí donde vais a llegar, vais a tener ya todo listo, va a ser una tierra de abundancia, vais a tener bienes, vais a tener ropa, vais a tener comida, vais a tener sustento. O sea, esto parece que no haría falta ni siquiera pensar mucho antes de ir. Pero siempre hay una cuestión detrás de todo que deberíamos considerar y es que se trata de Egipto. De Egipto. Ir a Egipto, el pueblo de Dios. Eso es una pregunta que más allá de que va a haber dinero, más allá de que va a haber riqueza, más allá de que van a haber bienes materiales, es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Les ha ido bien antes en Egipto? Puede ser que Egipto tenga riqueza, pero la pregunta es, ¿les ha ido antes bien en Egipto? Yo no sé si lo recordamos, pero en Génesis 12, Abraham, por ejemplo, casi perdió a Sara. Abraham casi perdió a Sara en Génesis 12 en Egipto. En el momento en que Abraham se niega a reconocer que Sara es su esposa, dice que Sara es su hermana y Sara prácticamente es tomada por otro hombre. Eso pasa en la zona de Egipto, pero no solo en Génesis 12 pasa eso, sino que en Génesis 26 también recordemos que Dios directamente le advierte a Isaac y le dice a Isaac, no vayas a Egipto. Así que en Génesis 12 ya vemos que a Abraham no le fue muy bien en Egipto. En Génesis 26 vemos que también Dios advierte a Isaac a no ir a Egipto. Así que a pesar de que hay una abundancia prometida, hay otras cosas a considerar. Y esto me lleva a hacer la primera anotación de hoy para nosotros. Somos creyentes y no deberíamos tomar decisiones solo porque el salario es bueno, habrá dinero y será mejor económicamente. El mundo funciona así. El mundo simplemente piensa en lo material y si todo es materialmente favorable, toman una buena decisión. Pero, por ejemplo, yo he visto creyentes aceptar ofertas de trabajo en ciudades y países donde van a ganar muchísimo, pero ahora llevan 3 o 4 años sin congregar porque donde están trabajando no hay una bendita iglesia. Y me duele pensar que un creyente es capaz de renunciar a tener comunión con el pueblo de Dios, renunciar a tener tiempo congregando, renunciar a adorar a Dios con una iglesia local solamente para viajar a un lugar donde va a tener un sueldo desorbitado. Porque eso habla de las motivaciones de nuestro corazón. Y yo creo que como creyente no está mal si un día tomas la decisión de ir a un trabajo donde te pagan más, pero yo creo que si hubiera sido ese hombre, yo hubiera mirado en internet primero si hay iglesias allí. Antes de considerar aceptar el trabajo, yo tengo que saber cómo va a ser cuidada mi vida espiritual. Y sé que como creyente soy llamado a una vida espiritual en comunidad. Entonces el sueldo puede ser bueno, pero yo tengo que considerar otras cosas. El horario. Ah, pastor, me han ofrecido un trabajo, pero es de interna. No voy a congregar nunca más, de vez en cuando los domingos. Yo consideraría eso si es adecuado para un creyente. ¿Vas a pecar? En el trabajo no, ni vas a robar, ni vas a hacer nada ilícito, ni te obligan a mentir. Es un trabajo digno, claro que sí. Pero creo que como creyentes debemos hacernos preguntas más allá del sueldo. Si para nosotros hay cosas importantes como pasar tiempo con el pueblo de Dios, como congregarnos, tendríamos que hacer preguntas sobre, ¿hay alguna iglesia ahí? Todo el mundo quiere una iglesia cerca de su casa, pero pocos están dispuestos a trasladarse de su casa por una iglesia.
Y eso es una realidad, y eso es porque somos una generación cómoda. Llamamos, óyeme, yo vivo en tal ciudad, ¿no hay iglesias? No, pues sigo sin congregar, ya abrirán una. ¿Y si tú te mudas? Ah, no, yo es que estoy aquí instalado, cómodo, seguro, ya todo bien. Ese es el problema. Construimos nuestra vida y luego queremos que Dios venga a nuestro lado, cuando muchas veces deberíamos pensar en dónde también voy a construir parte de mi vida espiritual. Esas son cosas importantes a tener en cuenta. Así que no es solo, pero ¿qué ofrece Faraón? Faraón no ha ofrecido una buena vida espiritual. Claramente es un país, es un lugar donde se adora a falsos dioses, son politeístas. Faraón no ha ofrecido una vida de paz espiritual, una relación con Dios. No, Faraón ha ofrecido dinero. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo puede ofrecernos. El mundo no nos va a ofrecer nunca nada que tenga que ver con Dios, porque el mundo no camina con Dios. El mundo nos puede ofrecer dinero, nos puede ofrecer lujos, nos puede ofrecer cosas materiales. Así que la oferta es suculenta, pero anteriormente al pueblo no le había ido bien en Egipto y habría que considerar algunas cosas. Pero también cuando miramos el texto, hay algo que es importante e interesante, y es el hecho que Faraón, un pagano, esté dispuesto a bendecir y mostrar favor al pueblo de Dios. Y esto no es la primera vez que pasa en la Biblia. Porque nosotros vimos, recuerdan el libro de Nehemías, estaba escuchando mientras el hermano Jonathan oraba y recordaba las enseñanzas de Nehemías. Cuando nosotros vimos el libro de Nehemías, una de las cosas interesantes es que cuando el rey le da permiso a Nehemías para ir a reconstruir la ciudad, no sé si recuerdan que no solo le da permiso, sino que el rey le da cartas. ¿Cartas para qué? Para que vaya seguro, para que tenga material, para que tengan pues lo necesario para empezar esa construcción. ¿Y quién mueve la mano de ese rey? Fue el Señor. También nosotros vimos como en Babilonia mostraron un trato de favor con Daniel, por ejemplo. Así que a lo largo de la historia vemos a veces a hombres paganos, hombres impíos, tratando con mucho favor y bien al pueblo de Dios. Incluso cuando los hebreos salen de Egipto, ¿recuerdan qué se llevan de Egipto? Que se llevan joyas, se llevan oro, se llevan cosas valiosas. ¿Y quién toca el corazón de los egipcios para que pongan todas esas joyas en las manos de los hebreos? El Señor. Y esto nos tiene que recordar algo, hermanos. Mira lo que dice Proverbios 21 y el versículo 1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Algunos creyentes tienen el error, la mala visión de pensar que Dios gobierna a su pueblo. Me da la sensación de que algunos cristianos ven que Dios dirige y gobierna a su pueblo y el mundo está descontrolado. O peor, como la Biblia dice que el mundo yace bajo el poder del maligno, los creyentes tienen como la idea de que Dios gobierna a su pueblo y el mundo lo gobierna Satanás. Pero es como que el mundo entonces, nuestro planeta está dividido en dos. Una parte del planeta gobernada por Dios y una parte del planeta gobernada por Satanás. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, porque por lo tanto Dios no sería soberano. El hecho de que Dios sea soberano es que Dios tiene un control absoluto de todas las cosas. Cuando la Biblia dice que el mundo yace bajo el poder del maligno, nosotros debemos comprender que Satanás ejerce una influencia permisiva por parte de Dios sobre el mundo. Satanás ya fue derrotado en la cruz. Si Dios, vamos a ser honestos, si Dios quisiese, sacaba a Satanás y todos los demonios del mapa ahora. Pero Dios todavía no quiere. Dios tiene un propósito en todo esto. Hermanos, Dios tiene todo poder. Satanás ya fue expulsado del reino de los cielos en el pasado con una gran parte de ángeles. Nosotros conocemos esa historia. Si todavía aquí de alguna manera hace de las suyas, es porque Dios tiene un propósito. Nosotros quizá no lo vamos a comprender
completamente, pero debemos entender que Dios tiene un propósito. Satanás no se le ha escapado de las manos. Dios no gobierna solo una pequeña parte del mundo. Es más, el pueblo de Dios no es una mayoría, es una minoría. Estaríamos diciendo que Dios solo gobierna una pequeña parte y Satanás gobierna una gran parte. No, porque Dios puede intervenir en todo y en cualquier momento como quiera y como le plazca. Nosotros vemos historias, por ejemplo, donde Satanás al final tiene que pedir permiso a Dios para hacer ciertas cosas. Y algunos dirán, ya, pero mira, Satanás le pidió permiso para zarandear a Pedro, pero era un discípulo de Jesús, o Satanás le pidió permiso o buscó la manera de zarandear a Job, pero también era un siervo de Dios. Bueno, pero nosotros mismos vemos a Jesús entrando en escena y los demonios haciendo caso sin problema. Vemos al endemoniado Gadareno, una legión de demonios acabando en un hato de cerdos por las instrucciones de Jesús. Ahí vemos quién gobierna. Ellos estaban haciendo de las suyas, pero a la que Jesús dice fuera, fuera. Es más, cuando Jesús aparece en escena, ¿recuerdan lo que dicen los demonios? ¿Por qué vienen a perturbarnos antes de tiempo? Es como que de alguna manera los demonios dicen, sabemos que tenemos los días contados, pero pensábamos que no era todavía, que todavía nos quedaba tiempo para hacer más. Porque ellos saben cómo va a acabar esta historia. Solo que por el permiso de Dios obran. Pero Dios gobierna todo. Y Dios no gobierna solo a su pueblo. Dios también gobierna el corazón de los impíos. Tú tienes que entender, por lo que dice este versículo de Proverbios, que Dios tiene el corazón del rey en su mano. No significa que el rey está haciendo siempre la voluntad de Dios. Significa que Dios puede hacer que el rey haga su voluntad cuando le dé la gana. Que de la misma manera que Dios podía mover el corazón de Faraón para bendecir a la familia de José, o el corazón de aquel rey para darle todo a Nehemías lo que necesitase, Dios pudo tocar el corazón de ese jefe cuando fuiste a hacer la entrevista de trabajo para que te eligiera a ti. Tú solo ves al jefe diciendo, mira, te hemos contratado, eres nuestro candidato, pero tú no ves la mano de Dios, porque como ves un impío piensas, no, él no ha estado orando diciendo a quién contrato, a quién contrato, pero es que no hace falta, si Dios ha querido girar su corazón hacia ti, lo ha hecho. Él no ha orado, pero a lo mejor tú sí, Señor, que me contraten, Señor, que me contraten, y Dios, ya está, porque Dios domina sobre todos. Dios gobierna el mundo y eso nos tiene que dar una gran tranquilidad. Cuando nosotros tenemos ciertas cosas en la vida, como por ejemplo ansiedad, miedo, temores, debemos reconocer algo. Puede ser por dos motivos principalmente. Uno, falta de fe. Aunque seamos gente de fe, puede ser que nuestra fe esté débil y nos esté faltando fe. Podemos ser como aquel hombre que le dijo a Jesús, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque si realmente creyésemos en lo que dice la Biblia, no hay motivo para tener ansiedad y lo sabemos, hermanos. Tenemos ansiedad porque por algún momento olvidamos o no creemos con firmeza las cosas que dice la palabra de Dios. Porque cualquier cosa que tú me digas, no, mira, es que mi vida está mal, pastor, se me está viniendo todo abajo. Digo, pero ¿no dice la Biblia que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios? Sí, pero ¿no ves? Tú lo sabes, falta fe. Falta fe que ese descontrol que tú llamas sigue siendo algo que coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Ah, no, pastor, es que todo está descontrolado, pero no dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ah, pastor, estoy orando, pero siento que el Señor no me escucha, pero no dice el justo clama y Dios oye. Entonces el problema no está en Dios, está en ti y en tu fe. Porque Dios ya te ha dicho las cosas, pero lo que muchas veces provoca ansiedad, miedo y eso es que no llegamos a creer con firmeza su palabra. Y la segunda cosa que también puede ser es que no conocemos lo suficientemente a Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, y hablo de conocer lo que la Biblia dice de Dios, y por ejemplo conocemos su soberanía, da tranquilidad. Puedes tener un ser querido enfermo, pero tú sabes unas cosas. Tú sabes, uno, que Dios es soberano, que la última palabra por encima de médicos, de diagnósticos, la tiene Dios. Dos, que Dios es bueno. Y que pase lo que pase, aunque a mis ojos no lo vea con claridad, es algo bueno a los ojos de Dios.
aunque ahora no lo entienda. Y cuando tú empiezas a conocer a Dios y conocer sus atributos como su soberanía, su bondad, su amor, su gracia, vives más tranquilo. El mundo, ¿por qué está en desespero? Porque la gente no sabe ni para dónde va el mundo. ¿Quién gobernará la próxima vez? ¿Derecha o izquierda? No sé. Y depende de quién gobierne, pasarán unas cosas u otras. Ahora Nueva York lo dirige un musulmán. Bueno, un socialista musulmán. Bueno, es lo que han elegido. Ahora pasarán algunas cosas en Nueva York. Y como está Trump en la Casa Blanca, pasarán algunas cosas. Pero si la próxima elección la vuelven a ganar los demócratas, pasarán otras cosas. Y mientras Milei estaba en Argentina, han pasado unas cosas. Y cuando quiten a Milei, pasarán otras. Mientras Bolsonaro estaba en Brasil, a algunos les gustaba y a otros no. Llegó Lula, ahora el caos para unos, la alegría para otros. Y eso es el mundo. Ese es el mundo. Cada vez que uno gobierne, medio país lo celebra y medio se indigna, y al revés, va por épocas. Y ese es el problema. ¿Hacia dónde vamos? ¿Podemos viajar a Israel? Bueno, sí, vuelve a haber paz. De momento, hasta el próximo petardazo y ya está. Esa es la realidad. Viajamos con fe. Puede ser que coincida que la próxima vez que vayamos nos pille allí. O que el próximo atentado de unos yihadistas nos pille en el metro a nosotros. Porque ese es el mundo en el que vivimos. Ya no sabemos cómo están las cosas, ni las cosas que van a ir pasando, ni lo que va a ir sucediendo. No sabe. El mundo ve la sociedad y no sabe para dónde va. Y la gente entra en pánico. La gente ya no le ve sentido ni a la vida porque no sabe ni cuánto dura este mundo. Hay gente que ya no sabe si viene un meteorito, si no viene un meteorito, ¿para qué? Están todos perdidos, desorientados, con ansiedad. Pero nosotros no deberíamos ser así porque nosotros creemos que Dios es soberano. Entonces nosotros no vemos descontrol. Nosotros vemos un descontrol bajo control. Ellos solo ven el descontrol sin control, pero nosotros vemos descontrol bajo alguien que controla ese descontrol. Nosotros cuando vemos a Dios en su trono podemos caminar seguros. No sé realmente lo que va a pasar con España el año que viene. Tiendo a pensar que la cosa va a ir a peor siempre. Pero sigo viendo a Dios en el trono, entonces yo no voy a salir corriendo, porque mi vida la maneja alguien más grande que Faraón. Mi vida la maneja Dios. Mi casa estará segura. Pero si llega la crisis, Dios mandará cuervos. Igual no tendremos tanta abundancia, pero tendremos, porque Dios provee. No he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él no me ha prometido riqueza, pero me ha prometido cuidarme. Entonces yo bajo esa premisa camino confiado. Mi vida no está sin control. Y gracias a Dios que no la controlo ni siquiera yo. Yo creo que Dios gobierna sobre mí y sobre vosotros también. Así que es motivo para caminar seguros. Y otra cosa que nosotros vemos en esta escena, nosotros vemos a Faraón bendiciendo a la familia de José y de alguna manera vemos a Faraón bendiciendo a la descendencia de Abraham. Y esto nos hace pensar en una promesa. En Génesis 12, versículo 1 al 3, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos, de alguna manera José ha traído bendición a Egipto y Egipto trae bendición a la familia de José, porque de alguna forma Dios había garantizado que la descendencia de Abraham en él serían benditos. Y no solo eso, sino que hay algo también curioso, es que no solo la descendencia de Abraham es bendita, sino que dice: en ti serán benditas todas las naciones. Y por causa de José, que es descendencia de Abraham, Egipto ha sido bendecido. Hermanos, Egipto ha sido bendecido por causa de lo que José hizo. Así que Egipto ha sido bendecido por causa de un descendiente de Abraham. Pero cuando nosotros miramos esta escena, nosotros no podemos quedarnos en ese linaje.
simplemente viendo una familia, porque si miras la familia se va a ir quebrando, la familia se va a ir rompiendo, la familia se va a ir dividiendo. Ahora, ¿cómo tú y yo podemos aplicar ese pasaje de la bendición sobre Abraham y los suyos a nuestra vida? Bueno, es que nuestra bendición no es por medio de Abraham ni por medio de José. Nuestra bendición es por medio de Cristo. En Gálatas 3:16 el apóstol Pablo dice lo siguiente: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su, ¿qué pone? Muy bien. Y el problema, y gracias a Dios que Pablo nos lo explica, mira cómo dice Pablo, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. O sea, Pablo, eso es maravilloso, porque si nosotros viésemos solo la palabra de Dios a Abraham, podríamos tener peleas en nuestra interpretación. Pero viene Pablo y nos da la interpretación. Hay veces que veo tan maravilloso a Dios que los textos más complicados, la propia palabra nos ofrece una luz más clara. Porque tú ves Génesis 12, en ti serán benditas, te bendeciré a ti y a tu descendencia, y tú dices, ¿y quién es la descendencia? Y empiezas a hacer un árbol genealógico, se dice genealógico, genealógico, un árbol de esos. Tú empiezas a hacer un árbol de esos y dices, bueno, Abraham. Pero claro, tú empiezas a comerte la cabeza y dices, Abraham, Isaac, no, Isaac solo no. Era Abraham, Isaac, Ismael. Y de Ismael más gente. Y de Isaac, sí, que vinieron, Abraham, Isaac, vino Jacob, pero no solo Jacob, Jacob y Esaú. Pero no es ni Esaú ni tampoco es Ismael, es Isaac y luego es solo Jacob y luego es solo... ¿Y cómo excluyes a esa gente? ¿Por qué decides tú que esa descendencia es solo esa parte? Porque la Biblia te lo dice. Porque la Biblia te dice que no se trata de sangre, sino de la promesa. Se trata de un pueblo de fe. Y esa promesa no se trataba de un linaje sanguíneo. Y es ahora donde Pablo nos lo interpreta y nos dice, esa descendencia donde todo sería bendito y donde caería toda la bendición de Abraham y donde caerían todas esas promesas, esa descendencia no era un linaje sanguíneo, esa descendencia era Jesús. Por lo tanto, luego Pablo en el mismo capítulo 3, pero en el versículo 29 dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. ¿Tú llamas a Abraham el padre de la fe, sí o no? Sí, lo llamamos así, el padre de la fe. Pero amados hermanos, tú y yo no somos israelitas. No tienes para nada cara de judío, de azteca, de inca, de maya, pero de judío no. ¿Cómo heredo esas bendiciones? Que se trataba de Cristo, siempre se trató de Cristo, porque Pablo también dice que todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén. O sea, siempre se ha tratado de Jesús. Porque desde el principio había alguien anunciado y nunca fue Abraham. Cuando en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente que vendría alguien de la simiente de la mujer que rompería su cabeza, que pisaría su cabeza, nunca se trató de Abraham tampoco, siempre se trató de Jesús. Todo se trata de Jesús. Y si tú estás en Jesús, dice Pablo que entonces tú eres heredero de qué promesa, de esa. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, en Él nosotros somos bendecidos, un pueblo de toda lengua, tribu y nación. Y en Cristo nosotros sabemos por el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Así que todo lo que Dios le prometió a Abraham, tú eres heredero de esa promesa, porque el sello de esa promesa no es Abraham, el sello de esa promesa es Jesús. Y por lo tanto, si tú estás en Jesús, tú eres receptor de toda bendición que Dios depositó en Abraham y su descendencia, porque esa descendencia se refería a Cristo.
Así que después de que Faraón le haya dicho eso a José, dile a tus hermanos que se vayan, que llenen los carruajes de mujeres, de niños, que se vengan, que no traigan nada, yo les doy todo. Ahora José les va a dar una instrucción curiosa a sus hermanos. Les va a decir, hermanos, no riñáis por el camino. Génesis 45, versículo 21 al 24, mira lo que dice. Y así lo hicieron los hijos de Israel. Y José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, de pan y de alimento para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no riñáis en el camino. O sea, van a irse, se van cargados de bienes, cargados de materiales, con carretas para traer mujeres, para traer niños, pero es muy curioso que cuando van a lo mejor a dar ese paso de salir ya llenos de provisión, llenos de bendición, yendo a buscar a Jacob para traerlo a Egipto, José los llama una vez más y dice: hermanos, solo una cosa, en el camino no riñáis. Yo no veo motivo para reñir. Hay bendición, hay abundancia, hay. El hambre está resuelto, hay. O sea, está todo bien. No hay motivo para preocuparse. Vamos a estar en la mejor tierra de Egipto, de camino a casa. Vamos llenos de alimento, llenos de sustento, llenos de muchas cosas. Yo te pregunto, ¿qué motivo puede traer que riñan en el camino? ¿Qué motivo puede traer que riñan en el camino? Hay un problema, hermano. ¿Tú ves un motivo justificable para que riñan en el camino? ¿Verdad que no? Tampoco hay motivo justificable para que tú y yo riñamos en la iglesia, pero nosotros lo vamos a buscar. Porque el problema no son ni los bienes ni que la vida esté bien, el problema es nuestro corazón. El problema es nuestro corazón. Tenían dinero, la vida resuelta, alojamiento en clase VIP en Egipto, iban a por sus padres, iban a traer a la familia, pero José sabe que a pesar de todo, ellos siguen siendo pecadores. Y seguro que en el camino van a empezar con lo de: yo quiero más. ¿Y por qué Benjamín 300 piezas de plata? ¿Y por qué Benjamín le da eso? Benjamín, eres el pequeño, dame, que yo soy el grande. No, me lo ha dado a mí, yo soy el que lo tiene que llevar. A mí me lo ha dado, no a ti. Si quería que lo lleves tú, te lo habría dado a ti. Y lo de papá, dame, que se lo doy yo. No, pero ya lo guardo yo, que tú luego te quedas. Eso va a pasar. Eso va a pasar. Y eso es lo que pasa también con la iglesia. Si en la iglesia no hay motivos para que haya roces, los vamos a buscar. Porque la mayoría de motivos no había por qué y nosotros los fabricamos. Parece que somos alérgicos a la paz, a la tranquilidad. Tenemos la natural y pecaminosa necesidad de decir: oye, está demasiado tranquilo, voy a poner un pero a ver si agito el avispero. Porque eso es lo que pasa. A pesar de que los hermanos de José ya no son los mismos que lo traicionaron, siguen siendo hombres con un corazón con el que tienen que luchar. Y hermano, de alguna manera, es como cuando Jesús manda a sus discípulos a seguir este peregrinaje, haciendo la gran comisión. Y sabes que nosotros tenemos salvación, todas las bendiciones de parte de Dios en Cristo, vida eterna, al Espíritu Santo, dones del Señor, promesas, el cuidado de Dios. Tenemos todo para venir cada semana aquí y solo cantar de alegría. Y es como que Jesús nos sigue diciendo cada semana: no riñan, no riñan. Porque somos como ellos. Estamos aquí con toda esa bendición que les ha dado Faraón y estamos buscando a más hermanos como ellos que van a buscar a su familia. Nosotros estamos evangelizando para que más se sumen a la familia. Camino hacia la gloria. Ellos caminaban hacia un Egipto próspero, nosotros camino hacia la gloria. Y en el camino, ¿sabes qué nos dice Jesús? Yo sé que tienen todo para ser los más felices de la faz de la tierra, pero como son pecadores, no riñan. Hermanos, ¿sabes qué les digo como pastor? No riñan cuando no hay motivo de reñir.
Lo mismo que José le dice a sus hermanos, yo se lo traslado a ustedes. Hermanos, no riñáis en el camino. El camino ya es difícil en este mundo. El camino ya tiene pruebas que nos va a poner Satanás. El camino ya tiene pruebas que nos va a poner nuestra carne. El camino ya tiene pruebas que nos va a poner las leyes de este mundo para que nosotros encima, que tenemos todo para tener paz, queramos traer más dificultad a nuestro camino. Hermano, no riñamos en el camino. José no es un hombre rencoroso. José es un hombre que desea el bien de sus hermanos. Él ya cargó el peso de su odio y ahora él no quiere que se desquiten entre ellos. Él ya recibió el peso de su maldad y ahora él quiere que entre ellos se lleve bien. El recuerdo de José de sus hermanos son hermanos que son capaces de acabar con un hermano, pero José quiere que estén bien. No quiere que actúen así. Eso también nos muestra el corazón de José completamente habiendo perdonado ya a sus hermanos. Un hombre que vence el mal con bien. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. José podría estar resentido, podría mostrar rabia hacia sus hermanos, pero por el contrario, quiere que sus hermanos estén bien. No solamente que tengan cosas, sino que estén bien, que se lleven bien, que tengan paz entre ellos. José quiere pagar con bien todo el mal recibido de sus hermanos. Y como hemos dicho, el deseo de José es que no riñan por el camino y es el mismo deseo que debemos tener nosotros para la iglesia. Hermano, tú y yo estamos peregrinando en esta tierra. Estamos en camino a casa. Tú y yo no estamos en casa. Cualquier tipo de raíces que echamos aquí, a veces lo decimos, mira, me gusta España, voy a echar raíces. Son raíces temporales. Esas raíces van a durar 20 años, 30 años, tú vas a acabar en una caja bajo tierra. Pero de ahí nos espera la gloria. Todas las raíces que tenemos aquí son temporales. No digo que esté mal echar raíces. No, yo no me gusta la vida nómada de un país a otro. Me gusta que los niños tengan estabilidad, tener amistades sólidas, que lleva años formarla. Me gusta el trabajo a largo plazo. No me veo pastoreando 5 años. Para mí la iglesia es un trabajo a largo plazo. Yo necesito estar en un lugar, construir algo ahí. Es mi manera de ver la vida y respeto que haya gente más nómada. Si su mujer lo ve bien, si los niños lo ven bien, estoy completamente de acuerdo con cada quien, pero al final todos somos peregrinos. Pero en el camino no riñamos. No riñamos, ¿para qué? No hay suficientes cargas con el trabajo. No hay suficientes cargas con este mundo que cada vez nos lo pone más difícil. No hay suficientes cargas con enfermedades que lidiamos, con luchas económicas de algunas personas, con problemas que nos genera el mundo, con Satanás que se levanta, con nuestras propias tentaciones, con las batallas de nuestro propio corazón. Hermano, que la iglesia sea un lugar donde encontramos al menos sosiego para enfrentar esas luchas, no el lugar donde enfrentamos otra lucha. Y siempre digo esto, yo no puedo conseguir que tú lo veas como yo lo veo. Porque buscar la paz es una actitud de cada quien. Yo puedo buscarla, pero si tú no la buscas, por eso yo solo puedo llamarles individualmente a que cada uno lo haga. Como dice también Pablo en Romanos 12, en el versículo 18. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Pablo es sabio y dice, si es posible. En cuanto a vosotros, dependa. ¿Qué significa eso? Es triste, pero que a veces no es posible tener paz con algunas personas. ¿Pero por qué a veces no es posible tener paz con algunas personas? Porque la otra persona no va a querer, pero no debería ser nuestro lado el que no quiere. Por eso Pablo dice, si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz. Lo que Pablo está diciendo es, vosotros como creyentes debéis dar el primer paso a la reconciliación y hacer todo lo posible para que haya calma. Si la otra persona no quiere, ya no está en vuestras manos, pero que no quede por no haberlo intentado. Así que, amado hermano, tú individualmente como miembro de la iglesia o en tus relaciones laborales, de amistad o familiares, haz siempre lo posible para no reñir en el camino.
No seas quien busca el pleito, no seas quien busca meter cizaña, no seas quien busca complicar las cosas, no sea quien alarga el rencor, no seas quien se demora en perdonar, no seas el que le da vueltas a las cosas malas todo el tiempo, el que es opinioso, el que se queja constantemente. Sé el que busca paz. En cuanto dependa de ti, busca paz con todo el mundo. Y no somos tontos, sabemos lo que da paz y lo que quita paz. Cuando nosotros nos metemos en un pleito, que nadie me venga con la cara de no lo quise. No, sabemos las cosas que provocan pleito y las buscamos. Porque en el fondo hay gente que le gusta el pleito, aunque no lo reconozca. Pero nosotros, si cada miembro de una iglesia local, si todas las personas que congregan en una misma iglesia deciden cada uno vivir así, yo haré todo lo que esté en mi mano para tener paz con todos, seguramente todos tendríamos paz. Pero esa paz acaba cuando uno decide no hacer esto. Cuando uno decide reivindicarse más que buscar la paz. José nos enseña que no es tiempo de contender, es tiempo de soportar y de perdonar. Él podía contender con sus hermanos, él podría querer que se peleen entre ellos, él podría querer que entre ellos hubieran disputas, pero José ha decidido soportar, José ha decidido perdonar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer también. ¿Nos van a fallar, hermanos? Sí, como a José. ¿Nos van a traicionar? Quizá también como a José. ¿Nos van a herir? Quizá también como a José. Y a lo mejor gente cercana como a José. Pero nosotros como José debemos decidir soportar y perdonar, porque esto es lo que nos pide el Señor Jesucristo. En Colosenses 3:13, Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como Cristo nos perdonó, así nosotros debemos hacerlo. Si tú eres fruto de la gracia de Dios, los que te ofenden deben ser fruto de tu gracia también. No tiene sentido que tú hayas abrazado misericordia y des rencor. No tiene sentido que tú hayas abrazado perdón y no lo des. Porque lo que tú y yo le hicimos a Dios es mucho más grande de lo que cualquier persona nos pueda haber hecho a nosotros. Y si Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar. Terminamos con la última parte del capítulo ya. Y va a pasar algo curioso, algo bonito que me va a llevar a las últimas reflexiones de hoy. Y es que el espíritu de Jacob va a revivir con una noticia. Versículos 25 al 28 de Génesis 45 dice así: y subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le informaron diciendo, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. ¿Por qué no les podía creer, hermanos? Porque para él estaba... ¿Y quién se lo había contado? Los mismos que hoy le dicen que está vivo. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Cuando finalmente Jacob se da cuenta y reconoce y acepta que José está vivo, mira qué frase tan bonita, su espíritu revivió. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes de que yo muera. Los hermanos llegaron con una noticia muy buena, ¿verdad? José ¿está cómo? Es una buena noticia, ¿cierto? No para un mentiroso. Porque con una buena noticia tiene que haber una confesión de pecado. Porque cuando el padre le pregunte, ¿no estaba muerto? ¿Qué van a decir ellos? Me vino este versículo a la mente de Proverbios 19:5 que dice, el testigo falso no quedará sin castigo y el que cuenta mentiras no escapará. El que cuenta mentiras no escapará. Tarde o temprano la mentira alcanza al mentiroso. Y aunque pensemos que se salen con la suya en esta tierra, debemos recordar que un día estarán delante del Señor. Pero, amado hermano, lo que están enfrentando los hermanos de José no es solamente llegar con buenas noticias, es llegar con convicciones y confesiones de pecado.
te hemos mentido, te dijimos que estaba muerto, tramamos contra él, lo vendimos como esclavo. Ahora tocaba contarle todo eso a su padre, dar a conocer todo el engaño, que no fue una mentira solo, era una mentira tras otra, porque piensa que seguramente Jacob durante días le estaría diciendo a sus hermanos llorando: ay, José, extraño a José. Y ahí más mentira: tranquilo, está mejor, está tranquilo, está aquí, está allí, tranquilo, no te preocupes, está... Es una mentira que lleva a otra mentira, y eso es lo que hace la mentira, amados hermanos. Es como, por ejemplo, cuando, miren, el pastorear personas que vienen de otros países y algunos se mantienen en una situación de ilegalidad, a mí me apena, porque viven mentiras. Porque ellos se van a calmar diciendo: no me queda otra, pero su vida tiene muchas mentiras. Por ejemplo: empadróname, di que vivo allí para que me den esta tarjeta. Luego, ahora si llaman, vivo allí. Ahora tengo que hacerme una cuenta en el banco y darme un documento tampoco mío, tampoco todo bien, para decir que necesito dinero. O sea, toda la vida es construida en base a mentiras. ¿Con qué paz puede dormir un creyente, aunque me diga es que no me queda otra, sabiendo que su vida, y además cada vez que te pregunten algo: ah, y usted vive ahí, sí, otra mentira? Y te va atrapando y te das cuenta de que mañana no puedes decir: oye, ya tengo esto, qué bendición. Bendición es todo conquistado, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. No puedes llamar bendición a lo que detrás está el padre de la mentira, que es Satanás. Y a mí me duele, porque sé que algunos me dicen: es que no tengo otra. Pero como creyente, yo pregunto, como creyente, ¿cómo duermes en paz mintiendo regularmente? Viene alguien, estás trabajando en una obra, el jefe ya te dice: si viene un supervisor, di que no trabajas aquí. Mentira. ¿Te van a dar una ayuda? ¿Usted tiene trabajo? ¿Es en negro? No, mentira. Y todo mentira. ¿Cómo construyes una vida bajo algo que Dios odia? Yo no podría tener paz. Mi parte humana, de verdad, yo siempre digo que tengo dos partes: la humana y la cristiana. Mi parte humana empatiza con ustedes un montón, pero mi parte cristiana me hace muchas preguntas. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y me hago muchas preguntas, porque pregunto yo: Señor, ¿son los mentirosos en general o...? Porque todo el mundo dice: no tenía otra, es que si no pasaba esto, pero al final es mentira. O sea, ¿qué mentira tolerarás? O sea, ¿qué mentirosos sí entrarán en el reino? Y yo me hago preguntas que a mí me desvelan, porque amo sus almas y oro para que salgan de esas situaciones cuanto antes. Y vivir una vida de verdad tiene más desventajas. Tiene más desventajas. Miren los vecinos de la nave de al lado, una nave ocupada, todo ilegal. Miren, no pagan impuestos, no pagan luz, no pagan agua, no pagan nada. Y además tienen un negocio ilegal de mentiras, que solo tienen ingresos, solo tienen algo que les ayuda a crecer económicamente. Cuando uno empieza a vivir de verdad, tiene que pagar impuestos, abogados, leyes, IVA, tiene que tributar, Hacienda. Es más difícil, pero la vida es honesta. Y como cristianos no somos llamados a la vida más lucrativa o a la vida más fácil, somos llamados a la vida correcta. Y la vida correcta es la que Dios demanda. Y si esa significa tener menos, porque tenemos gobernadores abusivos, porque nos suben la cuota de autónomos o por lo que sea, pues será más difícil, pero al menos llegaremos ante Dios diciendo: mi comida era hacer tu voluntad. Y esperaremos que nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú preferiste ser honesto ahí y ahora tienes abundancia. Otros han querido la abundancia ahí y ahora tienen condenación. En una balanza, yo prefiero 50 años con menos y una eternidad de gloria, que 50 años de riqueza y una eternidad de condenación. Hermano, quita la mentira de tu vida. Sea cual sea tu condición,
como pastor me veo en la necesidad de decir, huye de todo lo que implique mentir, porque ninguna mentira es del agrado del Señor. Mira lo que dice Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas hay que tolera el Señor. No, 6 cosas hay que odia. Odia el Señor. Y aún otra, una séptima, y aún 7 que son abominación para él. Mira qué palabras ha utilizado Salomón. Odiar y abominar. Y entre esas cosas, ojos soberbios, pero mira cuál es la segunda. Lengua mentirosa. La soberbia es claramente algo que Dios aborrece. La Biblia lo dice con claridad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero hermano, es que la segunda cosa que aparece ya en la lista de las cosas que Dios odia y abomina es la mentira. Luego manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal y un testigo falso que dice mentir. Entonces, la mentira está muy presente entre las cosas que Dios odia. Y yo sé que alguno me dirá, bueno, pero en la Biblia hubieron algunas mentiras. Mira, yo sé que Dios bendijo a las parteras que mintieron un par de ocasiones. También bendijo a Rahab, que mintió. Pero vamos a ser honestos, en los dos casos salvaron vidas humanas. En un caso salvaron bebés y en otro caso salvaron al pueblo de Dios. Rahab salvó a los siervos de Dios. Y en ese caso, Dios en su soberanía hizo su excepción. Pero no creo que la mayoría de mentiras tengan que ver con salvar una vida. No creo que tengan que ver con salvar una vida. Para preguntar, es que a veces, pero no es el caso ni siquiera que podamos justificar con la Biblia. Porque incluso las excepciones que podríamos plantearnos en la Biblia tienen que ver con salvar la vida de alguien, literalmente. Que si no decía esa mentira iba a morir. Como creo que a lo mejor Dios tuvo gracia de algunos de los que en aquel tiempo de guerra mentían cuando un nazi les preguntaba, ¿hay judíos en el sótano? No. Y puede ser que Dios tuviese gracia a esas personas sabiendo que estaban cobijando a personas que hubieran sido fusiladas al momento. Pero creo que una cosa no se compara a otro tipo de mentiras que suelen estar presentes en nuestra vida, que usualmente al único que suelen defender es a nosotros. Mentimos para que no nos riñan, mentimos para evitar una bronca con la esposa o con el esposo, mentimos para que papá no se entere, mentimos para que la policía no sepa, mentimos, pero al final es siempre ego. Es para yo estar tranquilo, para que esté mejor yo. Entonces al final no solo es mentira, sino orgullo y ego. Llegando a la conclusión del tema de hoy, quiero solamente decir 2 últimas cosas. La primera es que si Dios les dio Canaán, porque Canaán es la tierra prometida, ¿no? Entonces, si Dios les dio Canaán, ¿por qué deben abandonarla e ir a Egipto? Hermano, ¿cuál era la tierra prometida para ellos? Canaán, ¿verdad? ¿Y dónde estaban? En Canaán. ¿Pero ahora dónde van? A Egipto. Pero no era Canaán la tierra prometida que emana leche y miel. No es la tierra donde iban a ser prósperos, no es la tierra prometida donde ya se iban a quedar por todas las generaciones. ¿Por qué tienen que dejar Canaán e ir a Egipto? Quiero que leamos rápidamente lo que vimos al principio en el capítulo 15 de Génesis, en los versículos 12 al 18, y dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, atentos, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde fueron esclavizados y oprimidos durante 400? En Egipto. O sea, Dios ya le había dicho a Abraham que ellos acabarían en Egipto. Es más, Dios ya le ha dicho a Abraham lo que va a pasar en Egipto. Pero ellos van a Egipto porque Egipto, ¿qué les está ofreciendo? Dinero, ropa, bienes, lujos. Pero ¿sabes lo que va a venir dentro de un tiempo?
esclavitud. Ahora todo está bien, pero todos sabemos que después de esto va a llegar otro faraón que no conoció a José, le va a empezar a molestar el pueblo, que ha crecido mucho, y de ahí va a cambiar la historia, ¿verdad? Y tendremos el éxodo. Pero ¿José sabe que van a ser esclavos en Egipto? No. ¿Jacob sabe que van a ser esclavos en Egipto 400 años? Déjame decirte una cosa, si te ofrecieran todo ese dinero, pero te dijeran, pero luego acabarás de esclavo 400 años, ¿irías? No. Entonces Jacob ni piensa que va a ser esclavo ahí. Pero Dios ya se lo había dicho a Abraham hace mucho tiempo. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación de ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hermanos, esto nos enseña algo. José no sabía que iban a ser esclavos, Jacob no sabía que iban a ser esclavos, los hermanos no sabían que iban a ser esclavos, pero nosotros sí, porque conocemos la historia. Nosotros les estaríamos diciendo a Jacob que no vayáis, no vayáis, que parece bonita la oferta, pero no vayáis. Pero déjame decirte una cosa, Faraón tampoco los va a esclavizar, Faraón tampoco quiere hacerles mal, ¿sí o no? Porque no fue ese Faraón el que los esclavizó. ¿Qué está queriendo ese Faraón? Hacerles bien, pero Faraón no sabe que el siguiente Faraón los va a esclavizar. Para Faraón se van a quedar ahí y todos van a vivir en paz, pero el siguiente Faraón los va a esclavizar. ¿Sabes? Ese es el problema. Que nosotros sabemos todo esto ya, pero es igual con tu vida. Tú estás intentando tomar las mejores decisiones en tu vida y tú no sabes ni lo que va a pasar mañana, ni lo que va a hacer tu jefe el año que viene, ni siquiera las decisiones que tomará tu hijo o lo que pasará con la siguiente generación. No lo sabes. Tú estás como Jacob, hoy tomando tu mejor decisión, sin saber que a lo mejor acabas ahí esclavo. Porque nosotros no conocemos la historia. Nosotros solo conocemos lo que tenemos hoy, el presente. E intentamos vivir el presente de la mejor manera, siendo sabios y agradando a Dios. Pero vuelvo a lo que dije al principio. Quien tiene la historia bajo control es Dios. A Dios, cuando luego Egipto se le crucen los cables y Egipto diga, os vamos a esclavizar, y los hebreos digan, ¿por qué? Si nos llevamos súper bien, todo el mundo se va a llevar las manos a la cabeza menos Dios, porque Dios va a decir, yo ya le dije a Abraham que esto iba a pasar. Porque el mismo Dios de Génesis es ese Dios de Apocalipsis. Es más, Dios sabe lo que va a pasar también contigo. Lo que pasa es que no te lo ha dicho. Porque esto nos enseña que la historia no está en las decisiones de los hombres, que la historia no es, dependiendo de lo que la gente decida, irán pasando algunas cosas u otras. No, que la historia la ha escrito Dios, la dirige Dios y la consumará Dios. Y eso nos debe dar confianza. Porque Dios le dijo a Abraham lo que pasaría en cientos de años. Y a nosotros nos ha dicho también lo que va a pasar al final. Que Cristo vence y estaremos en gloria. Entonces, si Dios no mintió a Abraham, ¿por qué te va a mentir a ti o por qué me va a mentir a mí? Yo creo en lo que Dios dice. A mí me espera la gloria. Porque esa es la historia que Dios ha escrito para los que están en Cristo. Yo estoy en Cristo, yo creo en la historia que Dios ha contado. Y termino con una última cosa. Cuando Jacob supo que José estaba vivo, el espíritu de Jacob revivió. Y de alguna manera yo me preguntaba, Señor, ¿cómo podemos ver a Cristo? ¿Cómo podemos ver a Cristo? ¿Cómo podemos ver a Cristo? Y estaba aquí. Cuando Jacob supo que su hijo estaba vivo, su espíritu revivió. Si revivió, es que de alguna manera la palabra utilizada es que el espíritu de Jacob estaba como muerto, ¿no? Y volvió a la vida. Y creyó
Y eso pasó cuando él creyó, supo que su hijo estaba vivo. Y si su hijo de repente para Jacob estaba vivo, ¿cómo estaba antes? En la mente de Jacob, ¿cómo estaba su hijo? Y si su hijo ahora en la mente está vivo, ¿qué ha pasado cuando alguien pasa de muerte a vida? Que ha resucitado. De alguna forma, cuando Jacob reconoce y cree que José ha resucitado, el espíritu de Jacob, que estaba entre alguna manera muerto, vive. Y de la misma manera, cuando tú y yo creemos que Cristo resucitó, nuestro espíritu muerto en delitos y pecados también revive. José es un tipo de Cristo. Y así como la fe en el Hijo resucitado trajo nuevamente vida a Jacob, la fe en el Hijo de Dios que venció la muerte y resucitó trajo vida a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Teníamos un espíritu, estábamos espiritualmente muertos, y cuando creímos en la resurrección de Cristo, pasamos a tener vida. Nosotros como Jacob podemos decir que al creer en la resurrección de Jesús, nuestro espíritu también revivió. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios, a ese buen Dios que gobierna la historia, la de José y también la nuestra. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que has traído hoy a nuestras vidas y te pedimos, Señor, que nos ayudes a contemplarte, a mirar tu soberanía, a creer en ti, Señor, incluso cuando el mundo se tambalea. Así también, Señor, tomamos las palabras de José y te pedimos que nos ayudes a que en este camino y peregrinaje no riñamos entre nosotros. Ayúdanos a buscar la paz con todos los hombres en la medida que nosotros podamos. Y también, Señor, te damos gracias porque así como el espíritu de Jacob revivió cuando supo que José estaba vivo, así también nosotros nos diste vida cuando pudimos creer que Jesús resucitó de entre los muertos y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por esa bendita obra hecha en nosotros. Te agradezco todo y te pido que esa palabra dé fruto en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.